Hoy estaremos concluyendo nuestra serie Libre en Adicciones y hoy estaremos hablando sobre la adicción sexual. Tenemos a una maravillosa invitada que no solo nos contará su testimonio, sino que también nos hablará de cómo pudo lograrlo. Así que por favor, no se despegue de la pantalla porque tenemos un programa maravilloso preparado para usted. Empezamos. Hoy estaremos hablando sobre las adicciones sexuales. Tenemos un testimonio de vida, un testimonio de ejemplo, un testimonio de una mujer que de su debilidad ha hecho una fortaleza, no solo para ella salir adelante, sino que para apoyar a muchísimas mujeres que necesitan escuchar que hay esperanza. Así que para mí es un gusto presentarles a mi querida amiga, porque es amiga mía, Jessica de Folker. Ella es del Ministerio Celebremos la Vida. Jessy, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte Ani. acá. ¿Cómo te va? Gracias, Ani. Muchas gracias. Sentate. Bien. ¿Cómo has estado? Quiero agradecerte de verdad tu tiempo, tu corazón, tu vulnerabilidad, la pasión que Dios ha puesto en tu corazón de hablar de este tema y ser una punta de lanza para muchas personas. Gracias, Ani. Para mí es un gusto, un privilegio de verdad poder abordar estos temas. Creo que es el llamado que el Señor ha traído a mi vida y aquí estamos. Así es. Esta semana, hoy estamos cerrando nuestra serie, hemos venido hablando de adicciones y vamos a cerrar con esta adicción sexual que, sabes, es tan diferente, por ejemplo, a una adicción al alcohol, porque todo el mundo se da cuenta, todos en el lugar lo saben, la familia, pero este tipo de adicción es como una adicción secreta, es como una adicción que no se habla, que no queremos que nadie sepa que la tenemos y sobre todo en el ambiente cristiano es un tema tabú. Totalmente. Y justo lo que tú decías, esto de mantenerlo en secreto hace que se convierta, creo yo, en una adicción, porque justamente te echas un trago y vos olés como que te tomaste algo y la gente lo nota y mira, ten cuidado, claro. y como que te van alertando y es fácil poder sacarte de ahí pronto. Claro. Pero con la adicción sexual, justo cuando llega a convertirse en una adicción sexual, es porque este monstruo ha crecido en el anonimato, en el aislamiento principalmente. Y en la iglesia, tristemente, creo que todavía nos falta conocimiento y preparación para abordar esto fuera del tabú que representa muchas veces, incluso en la sociedad, no digamos en la iglesia. Me imagino. Jessy, cuando nos referimos a adicción sexual, ¿de qué estamos hablando? Como toda adicción es el consumo desenfrenado de algo y en el caso de la adicción sexual es el consumo desenfrenado y las prácticas sexuales desenfrenadas, desordenadas, que lo que hacen es colocarse en el lugar que solo a Dios le corresponde en nuestro corazón. Nos levantamos anhelando, buscando el momento como un adicto. El asunto con la sexualidad es que te va consumiendo, te va deteriorando, tus relaciones se van destruyendo y no puedes pensar más que en esa obsesión de llegar al consumo independientemente de cuál este sea. El problema es que es una espiral descendente. Puede empezar con pornografía, una pornografía leve o soft, como le llaman, hasta llegar al hardcore o a la práctica, que es lo peor. Empieza con masturbación, pero termina quizás hasta incluyendo, si ya estamos hablando de gente adulta en un matrimonio, a prácticas de swinger, prácticas de orgías. O sea, te estoy poniendo los escenarios más escalofriantes, pero que son reales y es a donde se llega. Cuando uno escucha de una adicción, lo entiende como el consumo de una sustancia, ¿verdad? Este es un consumo de una sustancia a nivel mental que te va alimentando y va generando en ti algo. De hecho, en cuanto a la adicción sexual, creo que es el consumo de una sustancia que te afecta las emociones.
En mi caso era el poder huir, el poder aislarme del dolor, ¿verdad? Y empiezo un poco a contar de mi testimonio, yo fui expuesta a la pornografía no intencionalmente, sino que la encuentro en mi casa cuando yo tenía 5 años. Ni siquiera sabía leer todavía, pero empecé a ver imágenes pornográficas. Y en mi cerebro se empezaron a disparar todas estas sustancias que evidentemente como diseño de Dios está diseñado para sentir placer, pero no era el momento. Claro. Y entonces al sentir placer hace que querramos volver a sentirlo, volver a vivirlo, pero a pesar de tener 5 años yo sabía que no era algo que yo pudiera ir corriendo y decirle, mami, mira lo que encontré. Sabías que no era correcto. Sabía que no era correcto, aparte estaba escondido, yo no sé, no recuerdo exactamente bien cómo, pero sí sé dónde lo encontré. En fin, a los 6 años yo ya sabía leer y entonces el consumo se volvió obsesivo, yo ya era adicta a los 6 años. Desde ya tan temprana edad. Desde tan temprana edad. Yo ya buscaba diariamente el poder ver, leer. Y lamentablemente conforme fui creciendo y vino el desarrollo y todo esto, ya esto se volvió un caos. Cuando tú me dices, yo tenía 5 años, normalmente uno cree, bueno, la adicción o estos problemas emocionales o estas situaciones vienen a raíz de una carencia en tu infancia, de un evento que te marcó, de alguna situación. ¿En tu caso sucedió algo así? Sí, definitivamente sí. Fueron varios eventos, pero creo yo que el primero que me hizo buscar allí refugio, pues fue el abandono de papá, ¿verdad? Yo esto lo tuve que trabajar ya de adulta. Yo vengo a poder sanar la relación con mi papá cuando yo tenía, no sé, más o menos 40 y pico de años, o sea, 30 y pico de años después, ¿verdad? Yo me preguntes cuántos años tengo. hace un año. Hace poco. Bueno, el asunto es que sí, esa carencia de papá definitivamente hizo que yo buscara afecto y al leer estas historias eróticas, románticas, empecé a fantasear. Entonces yo me sentía, si no la protagonista, parte de una historia de amor que a diferencia de las de Disney, ¿verdad? Claro. Que viene el príncipe azul, te rescata y son felices para siempre. En mi caso, y el ambiente distorsionado de una familia disfuncional con alcoholismo y la misma promiscuidad sexual del ambiente, pues era como que el caldo de cultivo donde esta adicción se dio. Y ahí fue donde tú te iniciaste entonces. ¿Qué nos podrías decir? ¿Ese material al que tú fuiste expuesta era material de pornografía? Sí, eran revistas pornográficas, sí. Lamentablemente después de eso, ya mi sexualidad despierta. Viví abuso sexual entre los 8 y 10 años, que fue algo tan traumático que no pude enfrentarlo sino hasta que yo empiezo mis procesos de sanidad. Yo sentía que había mucha ira contenida y no entendía por qué. Y yo en mi adolescencia el apodo que me decían estudiando era Doña Bilis, pero porque yo era muy violenta. Y luego entendí que era porque esa impotencia de poder defenderme, de decir no y no ser escuchada, de no poder salir de donde estaba siendo abusada, me hizo convertirme en una mujer muy agresiva, muy violenta. Claro. ¿Verdad? Entonces, el daño, lamentablemente, no solo por el pecado propio, sino el pecado de otros en el área sexual, deforman el diseño de Dios en nuestra vida, tanto para hombres como para mujeres. Claro, dices algo muy interesante, ¿verdad? No fui expuesta a los 5 años, no sabía leer, pero sabía que no era algo bueno. ¿Cuándo tú te pudiste dar cuenta que tenías un problema de adicción sexual? Eso sí, ya fue hasta bien grandotota. ¿Qué pudiste decir? Tengo un problema. Al principio no era para ti un problema. Creo que yo crecí en un ambiente de mucha independencia, de mucha autosuficiencia, ¿verdad? El hecho de que mi mamá estuviera separada, a pesar de que se había vuelto a casar y tuve no me gusta ni siquiera decir padrastro, porque fue mi papá, el segundo esposo de mi mamá, un hombre maravilloso. Mi mamá siempre me formó con este concepto de poder sola, tenés que poder sola, seguir adelante sola. Entonces muchas de las decisiones en cuanto a mis relaciones y a mi sexualidad eran, yo no tengo por qué darle cuenta a nadie, ¿verdad? Pseudo feminista, ¿verdad? Porque yo nunca me he considerado feminista, pero sí yo decía, pues yo no puedo hacer lo que yo quiera y es mi vida. Es mi vida y no tengo por qué darle cuenta a nadie. Y no fue sino
de profesión, yo soy traductora jurada, y viendo pornografía, ya casada, ya con hijos, viendo pornografía, me sale este pop-up en la pantalla donde decía, ¿quieres salir de aquí? ¿Estás cansado de esta vida? Y pide ayuda. Y yo fui a ver, y se trataba del Ministerio Libres en Cristo, es un ministerio maravilloso. Y yo fui a ver, y había muchos artículos, ¿verdad? Resulta que estos artículos estaban, al final del artículo decía, lee el artículo original en tal link. Y yo iba a ver y el artículo estaba en inglés. Entonces mi pensamiento fue, esta gente está traduciendo. Y yo, como soy traductora, lejos de llamar para pedir ayuda, llamé ofreciendo mi ayuda. Tus servicios, yo les puedo traducir. Yo soy voluntaria, este material, ¿verdad? Yo voy a servir como voluntaria. Sin embargo, creo que fue una carta de rescate de Dios para mi vida, una carta de ya basta, ¿verdad? Creo que fue Él el que dijo ya hija, ¿verdad? Y entonces ahí empezó, creo que más adelante te voy a poder contar un poco acerca del detalle de cómo llegué y cómo avancé. Es increíble cómo Dios llama la atención, ¿verdad? Porque sí tenías un problema, pero eso no era tu principal objetivo. Tu objetivo era, bueno, yo puedo ayudar y aquí puedo ayudarme con fondos y todo. Sin embargo, no sabías eso maravilloso que el Señor tenía preparado para tu vida. Así es. Vamos a hacer una pequeña pausa, Jessie, continuamos hablando. Querida amiga, hoy estamos hablando sobre la adicción sexual, un tema tabú, un tema que se padece más de lo que uno cree. Y sabe, esto se habla para que seamos libres, para que encontremos esas respuestas, para que tengamos esperanza y podamos encontrar esa libertad que Cristo nos ha ofrecido. Hoy estamos hablando sobre las adicciones sexuales. Tenemos no solo a una experta, sino un testimonio vivo de cómo Dios puede obrar a través de su palabra, a través de la ayuda psicológica que podemos recibir y transformar nuestras vidas. Así que, Jessie, para mí tú eres una mujer admirable, me encanta platicar y ver lo vulnerable que tú eres. Yo te decía tras de cámaras que hablas de esto como que si me estuvieras dando una receta de cocina, ¿verdad? Con aquel conocimiento, con aquella paz, con aquella convicción de que sí se puede. Y eso es lo que queremos aquí en Plena, dar esperanza a tantas mujeres que posiblemente en silencio estén sufriendo de esto, pensando de que así va a ser su vida, de que están atadas a eso y que no pueden lograrlo, o tan solo que conozcan que hay un lugar en donde las puedan ayudar. Y eso es realmente el objetivo nuestro, saber que una a una nos apoyamos, nos ayudamos, nos instruimos, nos educamos, pero también nos edificamos. Amén. Y para mí es un gusto tenerte, como siempre te lo digo. Gracias, Ani. Jessie, a mí me gustaría hacerte una pregunta. ¿Cuándo tú supiste que eras una adicta, que lo entendiste como tal? Yo tengo una adicción sexual. Creo que empezamos a hablar de esto en el segmento anterior cuando te contaba lo de que navegando justamente en internet viendo pornografía me encuentro con este sitio y empiezo a servir, empiezo a ser voluntaria traduciendo y te digo, cada testimonio que yo traducía, cada artículo que yo traducía para mí era como que me estaban abriendo el corazón y estaban rompiendo esas capas de dureza y me estaban confrontando con mi realidad. ¿Cómo supe que era adicta? Al leerlo allí. Yo no sabía que era adicta. Yo sabía que simplemente estaba haciendo uso de mi voluntad y de mi libre albedrío, por decirlo de alguna manera. Y tal vez creo que es importante mencionar que no voy a llegar al punto de contarte y tuve un encuentro con Jesús y lo acepté en mi corazón. Yo acepté a Jesús en mi corazón cuando yo tenía 10 años. Esto quiere decir que siendo una mujer cristiana, yo era adicta sexual y me parece sumamente importante mencionarlo porque dentro de la iglesia existen muchas personas, no solo hombres, mujeres, adolescentes, niños, que están batallando con esta adicción, pero el hecho de ser cristianos nos impide pedir ayuda o nos impide revelarlo por miedo, por temor, por vergüenza, que fue lo que me pasó a mí. Yo sí intenté buscar ayuda en la iglesia a la que asistía cuando tenía 18, 19 años y fue un rechazo que me lastimó mucho, fue un rechazo que me hizo darle la espalda a la iglesia, a Dios y creo que ahí empezó el declive hasta que llegó a esta navegación que te comento y yo no entendía. Cuando busqué ayuda esa vez, yo solo sabía que algo me estaba doliendo y que me estaba haciendo comportarme inadecuadamente, por decirlo de alguna manera, tener una vida sexual promiscua, desordenada. Pero
cuando yo empiezo a leer los síntomas, las características, y cómo era una adicción sexual, dije, yo soy adicta, no puede ser, era algo que no me había pasado por la mente. Y tuve la bendición de que en este ministerio, el doctor Ricky Marroquín, muy conocido, me invitaron a su celebración de fin de año para darme las gracias. Por haber traducido. Por haber traducido durante un año para ellos. O sea, fue un año en el que yo seguía consumiendo, yo seguía traduciendo y el Señor empezaba como a seducirme. Pero ella estabas incómoda. Ya, totalmente incómoda, totalmente incómoda. Asisto a la iglesia donde iba a predicar ese fin de semana, Iglesia Vida Real, a donde asisto todavía, y predicó ese día el doctor Marroquín y presentó el testimonio de unos jóvenes entre 20 y 30 años, 4 o 5 jóvenes, y cada uno hablando de la libertad del pecado sexual. Ese día yo dije, yo quiero hablar como ellos, sin dolor, con libertad, más allá de si me ven o no, yo quiero ser libre y no sé qué tengo que hacer, pero lo que tenga que hacer, lo voy a hacer. Y justo como tú decís, empecé a juntar los ingredientes de esa receta de libertad. Fue duro, muy vergonzoso. Hubo episodios de confesión hacia mi esposo, hacia mis papás. Han sido momentos muy duros, pero la vida que hoy tengo, ni en mis mejores sueños se la pedía yo a Dios. Él siempre ha sido tan espléndido y me ha dado mucho más, como dice su palabra, de lo que yo podía esperar o imaginar. Qué lindo. Suena de un minuto, pero... No, es una vida entera lo que nos estás contando. En ese proceso, cuando tú escuchas esa libertad y realmente te confrontas a ti misma, yo sí soy adicta y tengo un problema, ha de haber sido un momento difícil para ti, pero después de que escuchas esa libertad, después de que oyes a esos hombres hablarlo sin culpa, sin dolor, sin señalamiento, y tú decides ir tras ella, ¿cómo fue ese proceso? Y sabes, no fueron solo hombres, habían 2 jovencitas en ese panel, y creo que eso fue lo que me terminó de dar ánimo, decir, si ellas pudieron, yo también. Han habido muchas lamentaciones en el sentido, ¿cómo no supe esto antes? ¿Cómo no? Pero el Señor me ha enseñado a vivir un día a la vez, a someterme a procesos de 12 pasos, ¿verdad? El ministerio en el que yo actualmente sirvo, Ministerio Celebremos la Vida, es un ministerio totalmente cristocéntrico, pero que trabajamos los 12 pasos. De tal manera que los 12 pasos, como a cualquier adicción debiera ser, son los que me han ayudado. Obviamente, mi Jesús que no me ha dejado, ¿verdad? Pero tuve que estar dispuesta, y yo creo que esta es la clave y lo que muchas veces nos detiene de pedir ayuda. Yo recuerdo que ese día, y tengo escrita mi oración porque fue un antes y un después, y tengo la fecha, 12 de diciembre del 2012, ¿verdad? Tengo tan vívido ese momento que yo le dije al Señor, posiblemente mi mamá se arrepienta, y lo voy a decir, tal vez suene pesadito, tal vez mi mamá se arrepienta de haberme parido, lo dije con esa forma. Tal vez mis hijos se avergüencen de tener esta mamá. Mi esposo quizás no quiera saber nada de mí, quizás hoy yo duerma debajo de un puente. O sea, estaba dispuesta ese día a confesar y hacer lo que tuviera que hacer. Y le dije al Señor, hoy renuncio a todo lo que me ha detenido de buscar ayuda. Porque, ¿qué va a decir mi esposo? ¿Qué van a decir en la iglesia? ¿Qué va a decir mi mamá? ¿Qué va a decir en mi trabajo? O sea, mis amistades. Y Dios ha sido tan maravilloso que me ha revestido de una fortaleza que solo puede venir de Él, porque yo me sigo sintiendo temerosa y nerviosa, pero sé que no soy yo, que lo que ven hoy, esta libertad es posible a través de Cristo, porque yo lo intenté muchas veces. Porque yo quise dejar esa vida aún no sabiendo que era adicta. Yo sabía que era una vida que me estaba destruyendo, que me estaba causando dolor, que parecía que era muy feliz, pero terminaba en almohadas empapadas de llanto, y estaba harta, ¿verdad? Y solo Cristo pudo darme una salida correcta, porque solo lejos de Cristo lo que habían eran escapes, no libertad. Claro, habían pequeños momentos de intento, pero no lo lograbas porque estabas batallando con tus fuerzas. Algo que me llama mucho la atención y que quiero destacar es que el ministerio de
Celebremos la Vida es un ministerio total y absolutamente cristocéntrico. Total. La base es la palabra de Dios. La espiritualidad y la palabra de Dios hacen algo magnífico en tu vida, pero que también se basan en llegar a lo más profundo de tu sentir, de tu ser, de tus emociones, porque ahí es donde se ha generado o se ha cultivado esta adicción, donde todas esas emociones te han lastimado y te han hecho creer que esa es tu forma de vivir. Y qué lindo poder vivir y poder hablar. Y yo creo que tú hoy hablas a través de la sanidad y no del dolor. Así es. Y por eso lo hablas con tanta propiedad. Por eso valoras ese regalo maravilloso que Dios te hizo a tu vida. Y hoy estás enfocada en apoyar a mujeres que como un día estuviste tú pensando que ese era tu estilo de vida y de ahí no ibas a poder, lo lograste gracias a la fuerza que el Padre te dio. Pero qué importante explicarle a nuestras amigas que ese proceso de 12 pasos, ese proceso de rendirnos a Cristo es totalmente necesario. Y es importante también mencionar, Ani, que esto no se trata solamente de seguir asistiendo a la iglesia. Tenemos que someternos a un proceso y muchas veces en este proceso nos dejan tareas, por decirlo de esa manera. Yo tuve que sentarme a escribir lo que llamamos mi historia de vida y yo no quería porque yo sabía que me iba a encontrar con momentos muy dolorosos y todavía seguía, todavía seguía enojada, todavía seguía esa ira dentro de mí, ya estaba dando los pasos correctos, entendiendo que era adicta, pero es como cuando Jesús resucitó a Lázaro, que le dice, Lázaro, ven fuera. ¿Y cómo salió Lázaro? Vivo, sí, pero apestoso, lleno de vendas. Y esas vendas son las que vamos a los procesos de restauración a quitarnos, eso que nos sigue causando peso, eso que nos sigue enfermando, pero ya estamos resucitadas. El asunto es que pasaron 3 años después de ese momento de conversión, digamos, de reconversión. Pasaron 3 años hasta que yo pude enfrentar el trauma del abuso. O sea, esto es procesos. Claro, entender que es un proceso y qué lindo ejemplo el que nos das tú, ¿verdad? Lázaro resucitó, pero venía vendado, venía con el mal olor que pudo haber sacado cuando estaba muerto y eso es lo que hay que trabajar, eso es lo que los 12 pasos nos permiten, pasar esos procesos tomados de la mano de Dios, porque sabe, querida amiga, hay esperanza de poder realmente encontrar esa libertad que usted y yo hemos buscado. Hoy estamos hablando sobre las adicciones sexuales y como usted sabe, tenemos hoy aquí a una invitada especial que nos está contando su testimonio, nos está contando qué fue de su vida previo a ella aceptar que tenía un problema, a buscar la ayuda adecuada. Y hoy es una de sus mayores fortalezas. Hoy ella es una mujer que se encarga de equipar a personas que han pasado o que están viviendo esta misma situación. Y sabe, se han restaurado muchas vidas, miles de vidas han llegado a los pies de Cristo. Y si ellas han podido o ellos han podido, claro que usted también puede hacerlo si lo hace tomado de la mano de Dios. Y eso es lo que queremos nosotros contar, Jessie. Tu proceso no fue fácil. Yo creo que al final de aceptar, entender tú que tenías un problema, lo más difícil ha de haber sido decirlo, hablarlo, confesarlo con las personas que tú más amabas y que posiblemente a las que también más lastimaste. Sumamente difícil y creo que la diferencia entre cómo lo hice con unas a cómo lo hice con otras es justamente el proceso, porque con la primera persona que lo confesé y que creo que ella lo sospechaba, obviamente mi esposo, al vivir con alguien tan íntimamente, pues se sospecha, ¿verdad? Creo que ahí más que una confesión fue un tirar la verdad sobre la mesa y mira qué haces, nuestra relación estaba. Justo ese día que te comentaba que fui a la iglesia, ese día en la mañana, nuestra relación había llegado al punto que mi esposo en la mañana preparó maletas y me dijo, al regresar de tu show, o sea, de ir a hacer aparentar a la iglesia, al regresar de tu show me voy. Y cuando yo regreso, después de haber visto eso, para mí fue, si quieres irte,
andate. Estaba todavía yo muy rebelde, muy dolida, muy necesito mi libertad. Entonces lo hice mal. Lastimé en esa confesión, lastimé más, creo yo, que de las sospechas que venían. 3 años después de esto, cuando ya habíamos pasado procesos con mi esposo, no se fue, regresamos y no se fue. Es un maravilloso testimonio, sí, creo que fue algo que lo impactó a él también y lo ayudó a entender, ¿verdad? Gracias a Dios tenemos un matrimonio restaurado, ¿verdad? No perfecto, claro, pero que la palabra separación ni siquiera se menciona, ya no cruza por nuestra mente. Pero bueno, creo que luego una confesión estructurada, fueron 2 específicamente las que tuvo, bueno, 3 ahora que me acuerdo, a mis hijos. Yo fui invitada a contar mi testimonio en la radio de la iglesia, claro, y yo sabía que era la primera vez que lo hacía ya, digamos, en público. Lo había contado con nombre y apellido. Con nombre y apellido, porque lo había hecho en los cuartos de Celebremos, donde son reuniones en grupos pequeños, donde de ahí no sale nada, ¿verdad? Pero yo sabía que lo iba a decir en la radio y que sus maestros, sus compañeros de colegio podían decirles, mira, escuché a tu mamá o mire su mamá. Claro. Entonces recuerdo que una noche antes los sentamos con mi esposo y yo le dije, mi esposo solo permanecía a la par mía, yo voy a hablar. Y el Señor me guió a explicarles, no desde la victimización, porque como a mí me hicieron, yo hice, claro, no desde la rebeldía, pues así fue mi vida y no importa, sino desde la redención y el cambio y la esperanza, como diciéndoles, no importa si algún día ustedes llegan a enfrentar cualquier tipo de problema, siempre Jesús va a estar disponible, ¿verdad? Y para mí, yo temblaba, mis hijos adolescentes, uno de 15 y el otro 6 menos, 9 años más o menos, y entendían perfectamente bien lo que les estaba diciendo. Y los 2 me abrazaron y me dijeron, ¿cómo nos hubiera gustado evitarte el sufrimiento, mami? Pero gracias por contarnos. Tengo 2 varones maravillosos, ¿verdad? Que Dios me ha regalado. Bueno. Y luego la otra, que fue cuando el trauma que te decía, que me tocó 3 años poder enfrentarlo, el trauma del abuso era tan fuerte que no lo podía procesar. Dios me llevó a sanar otras áreas y era como, ya vamos a entrarle, ahorita vamos a hacer esto. Y cuando me llega a enfrentar el abuso, yo dejé de hablarle a mi papá. Fue una combinación entre el abuso de niña y mi papá no estaba. Ajá. Ahí se revolvió todo. Fue una explosión de emociones donde creo yo, si no hubiera llevado ya esos 3, 4 años de proceso, regreso al consumo, porque el consumo era mi escape. Claro. Y pude sentar a las mujeres de mi vida, le digo yo, mi mamá, mi cuñada, hermana, las mujeres de mi casa, y explicarles que había sido abusada en casa. Y lo impresionante de eso fue que una de ellas se levanta y dice, yo también lo viví, gracias por decirlo. Y otra dice, yo también. Wow. Y te das cuenta que cuando abres la boca, con la libertad que Cristo te ha dado, cadenas se rompen. Y esto me ayudó un montón. Luego vino la otra confesión hacia papá, donde le pedí perdón. ¿Y cómo que le pediste perdón si él te abandonó? Si él no estaba. El Señor me lleva a convicción de pecado. Más allá de si mi papá estaba o no, yo como hija no lo había honrado. Y que mi parte era pedirle perdón. Pero nuevamente, Ani, eso fue un proceso impresionante, ¿verdad? Yo había hecho, digamos que las paces en cuanto a la paternidad con Dios, porque yo le decía, Señor, ¿por qué permitiste que me abusaran? ¿Por qué permitiste que mi papá se fuera? ¿Por qué? Y yo ya en procesos, y yo ya en la iglesia y le reclamaba. Y recuerdo que un día iba al colegio a traer a mis hijos y el Señor me empezó a responder, como que iba a la par mía. ¿Alguna vez te quedaste sin comer? No, soy tu proveedor. ¿Alguna vez? Un paréntesis rápido y pronto. Yo estuve desahuciada con un tipo de leucemia de los 9 a los 15 años, totalmente desahuciada. No te sané, no te traje de la muerte de regreso. Sí, bueno, soy tu sanador. Y así el Señor, bueno, ahora me vas a conocer como tu papá. Y yo lloraba y lloraba. Y empecé ese amor de papá. Y se acercaba el Día del Padre. Feliz Día del Padre, Señor. Un momento. Si tú quieres que yo tenga un feliz Día del Padre, pídele perdón a tu papá. ¿Por qué le voy a pedir perdón? No, tú me quieres honrar. Y un trato tan personal que se ha vuelto la relación de Dios conmigo, que yo te digo, era algo que yo no tenía antes. Era un Dios lejano, de juicio,
y castigador, ¿verdad? Entonces me llevó a pedirle perdón a mi papá. Yo tenía 3 años de no hablarle a mi papá, después de hablarle casi que todos los días. En fin, las relaciones se han ido restaurando una a una. No es que me meta a un proceso y todo cambia, no. Pero ha sido maravilloso, Ani, estos años. Ayer hablábamos con mi hijo, yo no he sentido estos últimos 10 años de mi vida en cuanto a tiempo, pero he vivido más de lo que viví los primeros 30 y pico de años, ¿verdad? Ha sido de la mano del Señor, restaurando relaciones una a una. Estás viviendo en libertad. Totalmente, totalmente. Y no solo en la libertad de la adicción sexual, porque la adicción sexual trae otras adicciones, que son los apegos, la codependencia, porque cuando, lo dice la Biblia, cuando uno se une sexualmente a otra persona, los espíritus se unen y empieza este apego de que no me dejes, no me abandones, claro. Y en mi caso eso fue terrible. Yo tuve que tener reuniones y ministraciones específicas para liberación de esas conexiones inadecuadas. Claro. Y aparte de eso, poder permitir a mis hijos que puedan tomar sus decisiones. ¿Por qué? Porque como mamá, ya con hijos adultos, se vuelve este deseo de controlarlos, sí. Esos apegos malsanos con mi esposo, ¿verdad? Claro. Y esta libertad de saber, los amo, me aman, y no necesitamos estarnos pegaditos controlando el uno al otro, sí. Exacto. Y en todas las relaciones, ¿verdad? Creo que si el Señor me trajo libertad, es una dependencia total de Él. La gente va y viene porque es la vida, es nuestra vida en la tierra. Tu apego se volvió el Padre. Totalmente. Qué lindo testimonio. Gracias, Jessie, de verdad que el escucharte da esperanza. El escucharte es decir, sí se puede. Solo hay que encontrar los lugares correctos, a las personas correctas que nos puedan guiar. Y gracias a Dios en Guatemala está tu ministerio, estás tú y me imagino un gran equipo que está comprometido con Dios a transformar. Ya tenemos 2 minutitos para terminar. A mí me gustaría cederte una cámara para que tú les hables a nuestras amigas lo que tú tengas en tu corazón. Muchas gracias, Ani. Creo que más que hablar solo a las mujeres es a las familias completas. La adicción sexual es un monstruo que se está metiendo silenciosamente en nuestras casas bajo la máscara de poder, bajo la máscara de independencia. La verdadera dependencia y la verdadera libertad va a venir a partir de saber que estamos actuando con nuestro propósito, con nuestro diseño, y eso solo lo encontramos en el Padre. Busque ayuda, de verdad, busque la gente, la persona y el lugar correcto. Deje atrás la vergüenza, deje atrás la culpa que muchas veces nos puede estar acosando. Hay años maravillosos para usted por delante, años que ni se imagina todo lo que Dios va a poder darle. Así que sean bienvenidas a la libertad que Cristo hoy les está ofreciendo. Amén. Gracias, Jessie. Quiero agradecerte antes de irnos a una oración y bendecir tu vida, bendecir ese ministerio que Dios ha puesto en tus manos y que lo estás haciendo con mucha pasión y sobre todo con mucho amor. Así que, ¿qué te parece si oramos? Amén. Pongámonos de pie. Oremos entonces. Amado Señor, te damos gracias, Señor. Qué bendición poder estar reunidas para hablar de la libertad que tú traes a nuestra vida, mi Jesús. Gracias, Señor, porque sabemos que no habría mensaje, no habría palabra, si no fuera por lo que tú estás haciendo. En esta hora, Señor, yo te pido por cada persona que va a escuchar, que va a ver este mensaje, que encuentre esperanza, Señor, que entendamos de una vez por todas que solo en ti hay libertad, que como dijo Pedro, ¿a dónde vamos a ir si solo tú tienes palabras de vida eterna? Gracias te doy, Señor, por la libertad que nos ofreces, que está a nuestro alcance. Permite, Señor, que la dureza de nuestro corazón sea quebrantada con el amor, con la gracia, con la misericordia de tu nombre. En el nombre de Jesús te pido, Señor, que el día de hoy, Señor, muchas mujeres, muchas jovencitas, incluso niñas, se animen a hacer una llamada, a confesar delante de sus papás, delante de una persona piadosa, que están teniendo problemas en el área sexual, y que tú traigas libertad, que traigas la pureza y la santidad con la cual tú nos diseñaste y de la cual tú te gozas que vivamos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchísimas gracias, Jessie, y a usted, querida amiga,
Nos vemos la próxima semana con otra serie más. Estoy segura que Dios tendrá un mensaje para su corazón. No se olvide compartir este mensaje si usted tiene algún familiar, alguna amiga, algún conocido, porque puede transformarle la vida. Yo me despido, los veo la próxima semana, les mando un beso enorme y que Dios les bendiga. Hasta la próxima, nos vemos.